Ahí sí estamos, ya de vuelta, comenzando la clase de hoy. ¿Cómo están chicos y chicas? Estoy aquí ajustando la cámara. Voy a bajar un poco, ahí sí. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy, la clase ya número 11 de Física 2014 en puntajenacional.cl. ¿Cómo están? ¿De dónde nos están viendo? Ya empezamos, así es, Sankoku, Pony Salvaje, Pauli Caroca, Nicolás Bravo, Susana Lisset, Juan Pablo Surf 123 de Valparaíso nos están viendo. De Conce, con dolor de garganta, sí, este es una época para resfriarse parece. Cambios de temperatura, un día hace mucho calor, otro día poco calor, así lo decimos, ¿cierto? Deberíamos decir, la temperatura está alta, la temperatura está baja, a veces hay mucha humedad, a veces el día está muy seco. Con el tobillo fracturado está Nicolás Bravo. Chuta. Ya, pero espero que estén con ánimo, porque hoy día vamos a seguir con la temática de la clase anterior. La clase anterior estábamos viendo temperatura y calor y quedamos en cómo se comportaban los materiales cuando eh, eran afectados por una alza de temperatura o una variación de temperatura y vimos que sufrían una dilatación, ¿cierto? La temperatura en sí no la podemos ver, o sea, no la podemos palpar, pero sí podemos medir cosas adicionales, eh, algunas características de los materiales que varían al cambiar la temperatura y de esa manera podemos calcularla. Así que hoy día vamos a seguir con eso. No sé si hay alguna duda para ir inmediatamente a nuestra pizarra. Lo último que vimos, bueno, les digo que las guías para la clase están para descargar. Están disponibles, así que entren, están las dos guías, estamos trabajando en la guía de temperatura. A ver si estoy esperando si hay alguna duda para seguir adelante. No hay dudas, están todos súper claros. Perfecto, entonces vamos a lo que quedamos pendiente. Pregunta al público. Hablamos de dilataciones hace un tiempo. ¿De qué depende la dilatación de un, de un material? ¿De qué depende su dilatación? O sea, su variación, la variación de sus dimensiones. ¿De qué depende? Le llamamos delta L. ¿De qué depende? Depende de la temperatura, de la variación de temperatura. Depende de la longitud inicial. Y depende de algo más, ¿no? El calor específico, me dicen ya, pero más relacionado que con el calor específico es con algo que se llama coeficiente de dilatación. Y el coeficiente de dilatación está directamente relacionado con el tipo de material. Para cada material de manera experimental se puede calcular este coeficiente de dilatación. En la PCU deben darla, obviamente, en la PCU no se mide nada de memoria. Si se necesita algún dato, debería estar en la tabla periódica o en el mismo enunciado, porque no es tarea de usted aprenderse los coeficientes de dilatación de los cuerpos, para nada. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Y recalco esto porque es importante identificar de qué dependen las cosas. Y por eso es que vamos a pasar a la siguiente temática, que es
fundamental para que exista vida en la Tierra. A ver, yo pregunto algo. Estamos hablando de dilatación. Entonces, ¿será que ocurre siempre esto? ¿Que esta frase es cierta siempre? Eh, ¿Será cierto eso? Vamos a cambiar esa frase que tengo acá, que es un poco desafortunada. Ya, todos los cuerpos se contraen con la disminución de temperatura y se dilatan al aumentar su temperatura. Algunos me dicen que todos, sí, que todos, otros me dicen que el agua no, que el agua no se contrae. Otros me dicen que es falso porque los metales no se contraen con el frío. Ya. Generalmente esto es cierto, que los cuerpos se contraen con la disminución de temperatura y se dilatan al aumentar la temperatura. Esto generalmente sí ocurre. Generalmente sí. Lo que podríamos considerar como una consecuencia de esto es que como se contraen, ¿qué significa contraer? Se contraen es que disminuye su volumen. Se contraen significa que disminuye el volumen. Y se dilatan, quiere decir que aumenta el volumen, es decir, ocupan más espacio. Aumentaría su volumen. Si algo aumenta el volumen, recordemos que densidad es igual a la masa partido por el volumen de un cuerpo. Masa partido volumen. En esta relación, densidad-masa igual a masa partido por volumen, si la masa se mantiene constante, porque no estamos perdiendo parte del cuerpo, solamente le estamos cambiando la temperatura. Pero si aumenta el volumen, si V aumenta, eso implica que ρ disminuye, porque vamos a estar dividiendo la masa por algo más grande. Si el volumen disminuye,
eso va a implicar que la densidad aumenta. Pero ocurre algo muy particular, como ya todos saben acá. Es que el agua realmente se contrae, ocupa menos espacio cuando se congela. Sí, el agua ocupa menos espacio cuando se congela. Pero lo que no ocurre es que aumenta su densidad. Para todos ocurre esto generalmente, pero hay un caso particular que es el agua. En el agua no ocurre eso. ¿Qué es lo que ocurre en el agua? Bueno, algunos me dirán, pero profe, ¿cómo eso de que el agua, eh, que el agua sí se contrae o que ocupa menos espacio, que disminuye su volumen cuando disminuye su temperatura? Bueno, nótenlo. Cuando ustedes, por ejemplo, congelen agua y al congelar agua se van a dar cuenta de algo, de que el agua por la composición, o sea, por su geometría, al momento de congelarse lo que va a hacer es encapsular aire entre medio. Entonces el hielo seco sí o sí, el agua sí o sí, al congelarse, va a tener un problema con su densidad, diferente a lo que ocurre con todos. ¿Qué es lo que pasa? Que entre 0 y 4 grados, en vez de aumentar el volumen cuando yo voy cuando voy aumentando la temperatura entre 0 y 4 grados, ocurre algo raro. En vez de ir aumentando el volumen, va disminuyendo. Eso es súper raro y ocurre solamente en el tramo entre 0 y 4 grados. De hecho, les voy a mostrar, van a escuchar como una fotografía. Esperen un poquito. Les voy a mostrar el gráfico. Yo creo que todos lo pueden ver si es que tienen la guía, pero los que no tienen la guía, se los voy a mostrar acá. Oh, se me perdió. Oh, eh, acá está. La idea más que aprenderse que esto ocurre, como aprendérselo de memoria, es que podamos entender las consecuencias de esto. Aquí está el gráfico de volumen versus temperatura. Y me gustaría que lo pudiéramos discutir y que ustedes me digan qué es lo que entienden de este gráfico. Entre 0 y 4 grados, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el agua no se va a contraer mucho más después de los 0 grados, cuando ya llega a estar en estado sólido. Entre 0 y 4 grados, el volumen, ¿qué es lo que pasa aquí con el volumen?
disminuye. Ya. A los 4 volumen alcanza su volumen máximo. Su volumen mínimo, perdón, dice Pauli Caroca. Sí, efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Alguien más, por favor, participen en el chat. Necesito su opinión. Ya, entonces, lo que podemos sacar de acá de conclusión, que a los 4 grados Celsius alcanza el volumen mínimo. A los 4 el volumen es mínimo. ¿Qué implica entonces con la densidad? Si el volumen es muy chico, ¿qué pasa con la densidad? La densidad será alta, porque densidad es masa partido por volumen. Ahora voy a dividir por algo más chico. Entonces la fracción se hace más grande. Entonces la densidad es máxima. Exactamente, a los 4 grados la densidad del agua es máxima. Ahora, en el tramo, esto está súper bien. Felicitaciones por sus conclusiones del gráfico. Veamos otra consecuencia. ¿Qué otra consecuencia podemos sacar? En el tramo entre 0 y 4 grados. De 0 grados Celsius a 4 grados Celsius, ¿qué es lo que va pasando con el volumen? ¿Va aumentando o va disminuyendo? El volumen disminuye y eso implica que, ¿qué pasa con la densidad? La densidad va aumentando. Entonces la densidad va aumentando en esta parte. Menos denso. Entonces el agua a 0 grados, otra consecuencia, es que el agua congelada entre paréntesis 0 grados Celsius, consideremos eso, el agua congelada a 0 grados Celsius es más o menos densa. Es menos densa que el agua líquida. Que el agua líquida, por ejemplo, a 4 grados Celsius. El agua congelada es menos densa. ¿Y qué es lo que pasa con los objetos que son más o menos densos? ¿Cómo se ordenan cuando yo pongo un fluido más denso con otro menos denso? ¿Cómo se ordenan? Vamos, esto es súper obvio, pero estoy seguro que la mayoría de esto se lo enseñaron casi de memoria y me gustaría que lo pudiéramos deducir. Las cosas menos densas suben. Las cosas menos densas suben. Las cosas menos densas suben y las que son más densas
bajan. Entonces, si pongo agua congelada y agua líquida con una temperatura de menos de 8 grados, ¿qué es lo que va a pasar? El agua congelada va a estar arriba porque es menos densa que el agua a una temperatura menor a 8 grados Celsius, como el agua y el aceite. Entonces la gran consecuencia de esto, y de hecho es maravilloso, porque esta anomalía en un elemento tan necesario para la vida, están sacando fotos, es la que permite que ocurran cosas como esta. ¿Y qué es una cosa como esta? En verdad es que exista vida. La anomalía del agua es tan importante porque es la que permite que exista la vida como la conocemos. Si el agua no tuviera esa anomalía, la vida no sería como la conocemos. Quizás nunca pudo haber existido vida, por ejemplo, en el fondo marino cuando el agua se congela, cuando están estos periodos glaciares. Es muy, muy interesante que aunque el agua se congele en un lago, abajo el agua está líquida. Es maravilloso que pueda existir, que esta anomalía sea una de las causantes de que exista vida en la Tierra. El agua congelada es menos densa. Y el agua a 4 grados Celsius es muy densa. Ahí está la diferencia entre las densidades. De hecho, no sé si ustedes han congelado, con esto voy a terminar este tema. Cuando ustedes congelan agua en una botella, ¿qué es lo que pasa con la botella? ¿Se han dado cuenta si a ustedes, por ejemplo, iban a salir a trotar y querían tener el agua congelada, así rica, o sea, el agua muy fría, la dejan en el congelador. Cuando vuelven, se les pasó, se les olvidó y el agua se congeló completamente. ¿Cómo queda la botella? Se expande muy bien, Ignacio Santos Grant. Se expande. ¿Por qué se expande? Porque el agua sufre esta anomalía. Quiere decir que cuando el agua se congela, la densidad es baja porque el volumen aumenta. O sea, aumenta el volumen. Y en cambio, cuando el agua se descongela, el volumen disminuye, es más chiquitito. Así que la botella se infla. Otra cosa es que si ustedes son menores de edad, pero la mayoría. Pero lo mismo pasa, por eso las cervezas no se dejan en el congelador. Porque si ustedes dejan una cerveza y se les congela, la cerveza se va a expandir. Porque se congela. El líquido tiene agua. Y al expandirse, se va a salir la tapa de la cerveza. Y va a empezar a salir y a salir y a salir. Así que consejo, las cervezas no se guarden en el congelador. Cuando se congelan, explotan. Ya, ahí estuvo el consejo etílico. Ya, y con las bebidas también debería ocurrir lo mismo, aunque no quiero intentarlo porque ahí sí que me retarían en la casa. Ya. ¿Alguna duda con eso? Vamos a seguir con la siguiente temática necesaria para entender cómo se comporta la naturaleza cuando hay objetos con diferentes temperaturas. Imaginemos la siguiente situación. Este es un mundo ideal.
y yo voy a tener aquí un sector aislado de todo lo demás que ocurre en el mundo. Dentro de esto voy a tener un objeto a cierta temperatura y otro a otra temperatura. Ya. Entonces, tenemos esto. Aquí tengo un objeto con una temperatura T1. Y aquí tengo un objeto con una temperatura T sub 2. Y ocurre que T sub 1 es mayor que T sub 2. Ustedes, como son las Yulandas sultanas de la naturaleza, yo les voy a preguntar, ¿el futuro qué pasará? ¿Qué pasará, amigos? Dicen que pasará equilibrio térmico. ¿Qué significa eso? Con tus palabras, por favor, Ignacio Santiago Grant. Transmisión de calor, ya, esas cosas van a ir ocurriendo, las voy a anotar. Pero ninguna de esas todavía me satisface, porque si yo le quisiera contar a mi abuelita lo que va a pasar y contarle el futuro, ella no entendería que va a ocurrir equilibrio térmico, porque ella no es física, como usted. Vamos, futuros científicos, díganme. Van a quedar de la misma temperatura. Ya, interesante. O sea, hay un objeto con cierta temperatura y otro en la otra lado de la habitación con otra temperatura. Ellos no tienen ojos, no tienen corazón, son objetos. ¿Cómo se comunican para decir, oye, yo tengo más temperatura que tú, intercambiemos algo? ¿Qué es lo que pasa? Van a quedar de la misma temperatura. ¿A través de qué? A través de algo que me están diciendo ahí. Transferencia. Se tienen que comunicar los cuerpos. ¿Cómo se comunican? A través de la transferencia de qué es lo que están compartiéndose. ¿Cómo nos comunicamos nosotros? A través de la transferencia de cierta información. De calor. Y aquí es cuando aparece el concepto de calor. Dos cuerpos que tienen diferente temperatura van a interactuar entre ellos buscando un principio físico que se llama equilibrio térmico. Muy bien. Ese equilibrio térmico conlleva a que los objetos queden con la misma temperatura. Perfecto. ¿Cómo lo logran? A través de la transferencia de energía. Y de la energía que solo se lleva a cabo cuando dos objetos no están en equilibrio térmico. Es decir, tienen diferencia de temperatura. Entonces el calor no es más que otra manifestación de la energía. Hay distintos tipos de energía. Y la energía es un temazo en la ciencia. Pero cuando hablamos de transferencia de calor, lo que tenemos que entender es que se están transfiriendo energía a través de algo, que puede ser contacto, a través del medio, algo pasa, y se van transfiriendo energía.
¿quién va a ceder energía a quién en este caso, amigos? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? ¿Pasará que el que tiene temperatura menor, este de acá, vaya a aumentar su temperatura para igualarse a T1? Eso sería como agregar energía de la nada, porque pensemos que esto es agitación de moléculas. Aquí se agitan más las moléculas que acá. Si yo dijera que el equilibrio térmico se va a lograr cuando T2 aumente su temperatura y la iguale a T1, como está aquí ahora, sería que estamos agregando energía de alguna parte que no sé de dónde. Pero espontáneamente los cuerpos que tienen diferente temperatura van a interactuar. Van a interactuar transfiriéndose energía en forma de calor para llegar a la misma temperatura. En este caso, T1 va a transferir su energía a T2. Va a ceder la energía de alguna manera. Pum. Ahí va la energía. Hay distintos medios para transferir esa energía. Pero al final lo que va a hacer es que T1 va a calentar a T2. Hasta que, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a llamarle el cuerpo A y el cuerpo B. La temperatura del cuerpo A va a ser igual a la temperatura del cuerpo B. Eso es lo que va a pasar en el futuro. Y cuando se llega a esto, entonces hablamos de que hay equilibrio térmico. En este caso debería ser por radiación o por movimiento de masas. Por eso estoy hablando de un experimento aislado. Claro que influye si esto no estuviera aislado, porque estarían interactuando más cuerpos. Si yo saco esta separación con todo el mundo, con todo el mundo exterior, estaría interactuando T1 con todos los elementos del mundo exterior. Todos. Entonces habría más variantes, habría más objetos que lleguen, y todos tendrían que llegar al equilibrio térmico. Entonces algo interesante sería en que todo el universo está en evolución hasta llegar al equilibrio térmico. En algún momento de la historia del universo, todas las cosas van a tener la misma temperatura. Y eso no es algo apocalíptico, sino que es una consecuencia física de este principio, que es el principio de conservación de energía, el principio de equilibrio térmico. Es interesantísimo. O el sol o el sol se enfría o nosotros nos calentamos. Pero alguien. Así que interesante. Ya. Entonces, vamos a hacerlo de una manera más general. Vamos a concretizar este concepto. Si se ponen en contacto dos cuerpos que se encuentran a distinta temperatura, el cuerpo más frío se calienta y el más caliente se enfría. Hablando de frío y caliente de lo que entendemos generalmente. Disminuyendo la diferencia de temperatura entre ellos a medida que transcurre el tiempo hasta que se hace cero. Cuando la temperatura de ambos cuerpos es la misma, entonces se dice que han llegado al equilibrio térmico. Eso es todo lo que hablamos hace un momento. Algunas de estas características, ¿cuáles son? Primero,
que ay, las características son, primero, aquí las vamos a enumerar. Características del equilibrio térmico. Primero, el cuerpo que se calienta, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? El cuerpo que se calienta es porque está aumentando su temperatura. Entonces absorbe energía. ¿Y de dónde viene esa energía? Del cuerpo que se enfría. O sea, hay un cuerpo que se está calentando, que es el que está recibiendo la energía, está absorbiendo, y hay un cuerpo que está cediendo la energía, que es el que se enfría. Por conservación de la energía, entonces vamos a tener lo siguiente. Como nada se pierde, todo se transforma, no puede ser de que terminado el proceso haya más energía que en el principio. La energía siempre se conserva. Entonces, la cantidad de calor. Calor es energía. Recuerden eso. La cantidad de energía que cede un cuerpo es igual ¿a qué cosa? A la cantidad de calor que es absorbida por el cuerpo más frío. ¿Cómo dicen esto? Que se llama el principio de Regnault. ¿De Renault? Ya, se entiende entonces, la cantidad de calor o energía que cede un cuerpo tiene que ser igual a la cantidad de calor que es absorbida por el otro cuerpo. La energía no se pierde, solo se transforma. Y lo tercero importante es que cuando llegan al equilibrio, deja de haber flujo de calor. O sea, cuando llegan al equilibrio ya no hay movimientos de energía. No se, no se traspasa la energía. Exacto. El calor absorbido menos el calor cedido tiene que ser igual a cero. Muy bien, Mother of Dragons. Antes de seguir, tengo la siguiente información. Un espíritu emprendedor investiga hasta resolver todas las preguntas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en unmayor.cl. En mi guía dice, tengo que es calor absorbido más calor cedido es igual a cero. Claro, porque en tu guía no se está especificando cuál es el signo positivo o negativo. El calor cedido debería ser negativo porque es una energía que se pierde, entre comillas.
Y el calor absorbido es una energía ganada, entonces sería positiva. Lo único que está pasando es que no se le están poniendo los signos, pero es la misma cosa. Tienen que entender de que hay que darle signo porque hay que identificar el sentido de la energía, si es energía cedida o energía recibida o energía cedida. Es endotérmico o exotérmico. Ya, sigamos. Voy a mostrarle aquí la guía. Va, no habíamos pasado. Bueno, ¿de qué depende todo esto? Aquí tenemos un ejemplo del equilibrio térmico. Bueno, para que un termómetro funcione, utilizamos el principio de equilibrio térmico. Al final, cuando yo me pongo un termómetro, lo que estamos midiendo no es la temperatura de mi cuerpo, sino el termómetro está midiendo la temperatura de sí mismo, del mismo termómetro. Yo me pongo el termómetro. El termómetro, después de un tiempo, alcanza el equilibrio térmico con mi cuerpo, alias el termómetro, el mercurio que hay dentro. El mercurio que hay dentro del termómetro alcanza el equilibrio térmico con mi cuerpo, por ejemplo 36 grados. Llegan al equilibrio térmico, ¿cuál va a ser la temperatura del termómetro? Obviamente el termómetro, como tiene tan baja masa, no me va a absorber el calor como un dementor y yo voy a bajar mi temperatura, no. Al final lo que va a ocurrir, como yo tengo mayor masa, tengo mayor energía, se la voy a entregar al termómetro sin haber variado mi temperatura. Entonces el mercurio va a alcanzar mi misma temperatura. Sabido eso, entonces podemos calcular la temperatura del mercurio, que va a ser mi temperatura. Así que la temperatura que muestra el termómetro es su propia temperatura. Esa es la guía de temperatura. Ahora vamos a seguir con el otro tema, que es muy entretenido. Ahora vamos a estudiar la guía de calores y materiales. Entonces, sabido que estamos viendo la guía de calor y materiales, les pregunto qué es el calor. Primera pregunta. ¿Qué es el calor entonces después de haber conversado? El calor es que hoy ustedes son capísimos. De más que aquí va a salir más de un científico. El calor es energía. Y que tiene una propiedad. Energía en tránsito. Excelente. Voy a buscar algo para mostrarles que les va a gustar harto. ¿Qué más podrían decir del calor? Con sus palabras. Entonces, la transformación, la transferencia de energía de manera espontánea. Excelente. Cuando dos cuerpos tienen diferente masa. Perdón, diferente temperatura. Independiente de la masa que tenga cada uno. Si tienen diferencia de temperatura, entonces va a ocurrir la transferencia de energía. Y esa transferencia de energía de movimiento, es lo que le llamamos calor. Perfecto.
¿Qué más podríamos decir? Generalmente la energía, ¿en qué se mide? ¿En qué se medirá el calor en este caso? Muy bien. Se puede medir en cualquier escala de temperatura relacionada con la energía. Se puede medir en julios o en calorías. O ergios también. Hay otras medidas de energía. Entonces, permítame un poco que me dio mucho calor. Ya, entonces, importante, esto sí que aparece incluso en el temario de la PSU, es saber cuál es la conversión entre calorías y joules. Cuando trabajen con metros, o sea, cuando trabajen en el sistema internacional de medida, tienen que trabajar en joules. A los químicos les gusta trabajar con calorías. Y a los físicos les gusta trabajar con joules. Entonces, una caloría, como dicen por ahí en el chat, está súper bien. Esto lo tienen que saber. Una caloría es igual a 4,18 aproximadamente, ¿cierto? $4,186 Los biólogos hablan tanto de calorías como de joules. Por ejemplo, la energía que genera, no sé, la ATP o la energía necesaria, no sé en qué lo miden. Al parecer lo miden en calorías. Ya, ok. Entonces, ¿se dan cuenta que al final lo que estamos buscando, como la energía tiene relación con el desorden de las partículas, un objeto que tiene una mayor temperatura es porque tiene un mayor desorden promedio de sus partículas. Al final lo que estamos buscando es que todas las partículas, o sea, todas las partículas del universo tengan el mismo desorden. ¿Cómo le llamaban ayer al desorden? Entalpía. No, van al mismo desorden, a la misma temperatura. Entonces ahí ya no habría desorden. Entropía. Sí, entropía. Ya, pero ahí lo vemos. Entonces, cuando un cuerpo absorbe o emite calor, aumenta o disminuye su energía interna. Pero no necesariamente una transferencia de calor se traduce en un aumento de temperatura. Esto es súper importante. Cuando un cuerpo absorbe o emite calor, aumenta o disminuye su energía interna. Pero no necesariamente una transferencia de calor se traduce en un aumento de temperatura. Entonces hay dos cosas diferentes que hay que entender. Tenemos, por un lado, un cuerpo, al cuerpo le vamos a llamar A. Ese cuerpo A
tiene cierta temperatura. Y tiene algo aparte acá adentro. Recuerden que la temperatura no depende de la masa del objeto. Pero tiene algo acá adentro. Tiene una energía interna. Cuando un objeto, por ejemplo, acá hay otro objeto B, y ese objeto B le entrega energía en forma de calor, lo que está haciendo es aumentar en el cuerpo A, aumenta algo que se llama, aumenta la energía interna. Eso siempre es cierto. Cuando un objeto absorbe calor, absorbe energía, esa energía la absorbe en forma de energía interna, lo cual se puede traducir o no en un aumento de temperatura. Vamos a ver un caso donde no ocurre eso. ¿Alguno de ustedes sabe algún caso donde ocurra esto? Ah, muy bien. Mother of Dragons es un capísimo, parece. En los cambios de fase. Exactamente. Fíjense que puede haber agua a 0 grados Celsius, agua líquida, y puede haber agua congelada a 0 grados Celsius. Pensemos a nivel, a una atmósfera, o sea, como a nivel del mar. Puede haber agua congelada y agua líquida a la misma temperatura, 0 grados Celsius. ¿Qué es lo que ocurre? El agua hielo, no sé si la conoces, agua hielo. El agua hielo es agua y hielo y están a la misma temperatura. Entonces, ocurre algo especial. Yo puedo calcular cuánta energía necesito para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua líquida. Ya. Pero, por ejemplo, ya, de 0 a 100 grados yo puedo calcular cuánta energía necesito para poder aumentar su temperatura. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llego a los 100 grados, puedo tener agua líquida a 100 grados, pero voy a necesitar una energía adicional que no se va a utilizar en aumentar la temperatura. Aumentar la temperatura significaría en agitar más las partículas. Ya no la voy a ocupar en agitar las partículas, sino en eliminar los enlaces, en romper los enlaces que tienen las partículas, las moléculas de agua. Para pasar de un estado a otro, tengo que romper esos enlaces. Entonces ahí voy a ocupar una energía adicional para el cambio de fase. Entonces, no necesariamente una transferencia de calor se traduce en un aumento de temperatura. Lo que hace el aumento de calor es aumentar la energía interna. Esto ya que la transferencia de calor a un cuerpo puede aumentar cualquier otra energía interna y no obligatoriamente generar un aumento de la agitación molecular. Como les deben entender que un cuerpo tiene algo que se llama energía interna,
que son muchas energías de cosas que están ocurriendo ahí. Entonces cuando entregamos calor, lo que estamos haciendo es aumentar la energía interna, pero podría estar aumentando cualquier cosa dentro de la energía interna. Puede ser la agitación molecular, que ahí aumentaría la temperatura, pero puede ser otra. Por ejemplo, al fundir hielo, lo que estábamos diciendo recién, el calor agregado no aumenta la temperatura, sino que el calor aumenta otras formas de energía interna. En general, mientras una sustancia sufre un cambio de fase, la temperatura no varía. Súper interesante. Cuando hay cambio de fase, la temperatura no varía. La energía interna es la temperatura, no. Parte de la energía interna es la temperatura, pero no es la energía total interna. Así que por favor, eso lo necesito que lo aprendan de memoria. No, que lo entiendan, no que se lo aprendan de memoria. Que en un cambio de fase, este es como el ejemplo, en un cambio de fase, la temperatura no varía. Es decir, cuando el agua está pasando del sólido a líquido, estoy fundiendo el hielo, la temperatura del agua no va a variar. ¿Alguna duda hasta ahí? No, pasa con todo, no con el agua solamente. Ahora vamos a hablar sobre lo que están preguntando. Ahora sí. Vamos a poner la siguiente situación para que vayamos entendiendo otra de las variables. ¿De qué depende que un objeto absorba harta o poca energía? Entonces tenemos lo siguiente. Imagínense esto. Tienen una estufita ahí en el invierno y ponen dos cosas. Ponen un recipiente con poca agua y un recipiente con harta agua. Al mismo tiempo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Susana Lisset, por favor, ocupa el chat para cosas inteligentes. Tenemos dos recipientes con el mismo material, por ejemplo agua. Uno tiene más cantidad que el otro, mayor masa. Y los pongo sobre una estufa, al mismo tiempo. Pauli Caroca dice que se calienta el que tiene menos masas. Los dos van a aumentar su temperatura, ¿cierto? Porque obviamente la estufa va a estar a una temperatura, estamos pensando en una temperatura bien alta acá. Tenemos una temperatura alta acá. Y efectivamente, ¿cómo podríamos describir lo que ocurrió acá? Que la variación de energía interna, o sea, la cantidad de calor cedido, la cantidad de calor absorbido por cada uno de estos recipientes. Voy a ponerle recipiente A y el recipiente B.
en qué se diferencian. Este es el recipiente A y el recipiente B. Que el recipiente A, ¿qué es lo que hizo? Exacto. Al final la cantidad de calor cedido o absorbido no depende solamente de la diferencia de temperatura entre los cuerpos. Imaginemos que inicialmente el agua que colocamos aquí estaba a la misma temperatura, este y este. La única diferencia es que uno tenía mayor cantidad de agua que el otro. Entonces la cantidad de calor cedido o absorbido no depende solamente de la diferencia de temperatura entre los cuerpos, sino que también de la cantidad de materia que tienen. Lo que es un factor entonces súper importante. Si se colocan dos recipientes con distinto nivel de agua sobre esa estufa, ¿qué es lo que va a ocurrir? El recipiente con menor cantidad de agua va a aumentar más rápidamente su temperatura, a pesar de que ambos reciben la misma cantidad de calor. Por ejemplo, no sé si entendieron. Al final, la variación de temperatura, este tuvo una variación de temperatura súper grande y este tuvo una variación de temperatura más chica. ¿Por qué? Porque el calor absorbido por el recipiente A se repartió, entre comillas, piénsenlo así, se repartió entre menos personas, entre menos partículas. Eso ayudó a que aumentara más la temperatura en el mismo tiempo. O sea, el delta T va a ser mayor. Dicho de otra manera, si pongo medio litro de agua en el hervidor o pongo 2 litros de agua en el hervidor, ¿en cuál de los dos casos el hervidor va a hervir primero? Cuando hay menos agua. Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Se entiende con el caso del hervidor? Ankoku pregunta por el calor específico. Lo vamos a ver en 2 minutos. ¿Se entiende con lo del hervidor? Si pongo a calentar medio litro de agua o 1 litro de agua, ¿en cuál de los dos casos el agua va a hervir más rápido? En el medio litro de agua. Porque aún aplicando la misma energía que la energía eléctrica que va a dar el hervidor, se alcanza una variación de temperatura mayor, o sea, en menor tiempo, con menos masa. La temperatura de un cuerpo no depende de la masa, pero estamos hablando ahora de transferencia de calor, que se puede traducir en una variación de la temperatura. Ahí está la diferencia, es que me preguntan, pero ¿cómo si la temperatura no dependía de la cantidad de masa? Claro que no depende de la cantidad de masa. Lo que estamos hablando es de la transferencia de calor, que es diferente. La transferencia de calor y sus consecuencias sí tienen relación con la cantidad de masa. Y vamos a tener ahí un ejemplo de esto. Vamos entonces a responder la pregunta de Ankoku GG sobre el calor específico. ¿Recuerdan lo que significaba el momentum? No, no el momentum. La inercia, ¿recuerdan lo de la inercia? Inercia. La inercia es la tendencia a mantener un estado, ¿cierto? Ustedes tienen inercia al levantarse, o sea, quieren mantenerse acostados, mantener su estado de descanso. La conservación del movimiento ya, pero llevémoslo a algo más general en nuestra vida. La inercia sería la
tendencia a mantenernos en el mismo estado, ya sea de reposo o de velocidad, de rapidez constante. Perdón. Ya, pero entendámoslo así, más filosóficamente. Entendemos la inercia como la tendencia a mantenernos igual, a no variar. Entonces, en el caso de los materiales, también podemos entender un caso de inercia respecto de la temperatura. Hay objetos que tienen una tendencia o una inercia menor al cambio de temperatura y otros que tienen una inercia mayor al cambio de temperatura. ¿Me van siguiendo? ¿Se les ocurre algunos materiales diferentes que tengan mayor o menor inercia? Mayor inercia al variación de temperatura y otros con menor inercia al cambio de temperatura. Ya dejamos de lado el caso de los cambios de fase. Estamos hablando solamente cuando está variando la temperatura. Ya, Pauli Caroca dice que los metales son más rápidos para variar su temperatura. Efectivamente. Sí, es así. Entonces tienen una mayor o una menor inercia al cambio de temperatura. ¿Dónde ponemos los metales? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? ¿Mayor inercia o menor inercia? Exacto, los metales tienen menor inercia. Menor inercia quiere decir menor... como si se opusieran menos. La inercia es como oponerse a algo. Se oponen menos al cambio de temperatura. Entonces los metales están a este lado de la vereda. Al otro lado de la vereda estaría el agua, ¿cierto? El agua tiene una tendencia a mantener su temperatura, tiene una inercia grande. El cemento tendría, el cemento supongo que, no el cemento en polvo. La madera tiene una mayor inercia. Se necesita mucha energía para cambiar la temperatura de la madera. La lana también tiene una tendencia a mantener su temperatura. O le cuesta mucho aumentar la temperatura de la lana. El vidrio absorbe y cede calor muy rápido. Tiene que ver con la masa del objeto. No. Sí y no. Ahí lo vamos a ver. Fíjense que tiene que ver más con las propiedades de los materiales que con la cantidad de agua, porque yo no estoy diciendo 1 litro de agua tiene mayor inercia que medio litro de agua. No estamos a ese nivel. Pensemos que estamos hablando de las características que tienen los objetos para ceder o absorber energía. ¿Cómo los identificamos en la vida cotidiana? Es súper fácil. Cuando yo tomo, por ejemplo, esto, ¿cómo lo siento? Lo siento helado. Oh, me da la sensación de que esto está frío. Pero no es que esté frío. Lo que pasa es que es de metal. Y como es de metal, tiene una tendencia a ceder o absorber temperatura dependiendo de cómo va a ser el equilibrio térmico. En este caso yo tengo mayor temperatura que la que tiene
este objeto, que es de metal. Eh, entonces yo cedo temperatura al, al metal y por eso lo siento frío, porque yo estoy perdiendo energía, estoy cediendo energía. Por eso ponemos una mantita o ponemos, cuando ustedes se bañan, tiran la toalla algunos al suelo porque saben que la lana, el hilo, tiene una mayor inercia al cambio de temperatura. Es decir, aunque el suelo esté frío, yo pongo una manta en el suelo y no lo voy a sentir helado. Filing pregunta, ¿es por esto que se rompe el vidrio cuando lo lavamos con agua caliente y luego le ponemos agua fría? Claro, porque le cuesta muy poco absorber la energía y al absorber la energía va a haber una dilatación o una contracción. En el caso de si estaba el vaso muy frío y le ponen agua muy caliente, hay vidrios que no van a soportar la dilatación. Como hay agua caliente y no le cuesta nada absorber esa temperatura, absorber energía al vidrio, la va a absorber muy rápido y se va a expandir porque va a aumentar su temperatura. ¡Pap! Y se va a romper. Entonces, ahora vamos a cambiar este nombre a esto que le llamamos mayor o menor inercia. En verdad se llama capacidad calórica. Todo esto que estamos hablando se llama capacidad calórica. Y lo vamos a explicar ahora. La capacidad calórica está en la guía, así que lo pueden ver. Capacidad calórica, que sería como el abuelo del calor específico. Es como el concepto antes de. Y la capacidad calórica la podemos entender de la siguiente manera. La capacidad calórica es la capacidad para absorber o ceder calor. O sea, si un objeto tiene harta capacidad para absorber o ceder calor, va a tener una capacidad calórica grande. Y es así. Entonces la capacidad calórica lo que relaciona es Q es la cantidad de calor que se le entrega o que se le entrega o que cede el objeto, y delta T es la variación de temperatura que se observa. Ahora, obviamente esto tiene que tener relación con la masa. A ver, de acá yo podría decir que, para que se entienda, a ver esto, vamos a despejar algunas de las variables. Por ejemplo, si yo despejo delta T, o sea, la variación de temperatura, ¿qué es lo que quiero ver? Si yo aumento harto la temperatura de un objeto, puede ser porque le entregue mucho calor o porque su capacidad calórica era muy baja. Bueno, aquí lo vamos a entender un poco más. Espérense un poquito.
Ya. Ahora sí. Vamos al hermano, al hijo de la capacidad calórica, que es el calor específico. Con esto vamos a entender todo. El calor específico corresponde simplemente a la capacidad calórica que tiene un objeto por la unidad de masa de la sustancia. Es decir, el calor específico no es otra cosa que la capacidad calórica dividida por la masa del objeto. El calor específico entonces es la capacidad calórica por unidad de masa. Calor específico, que se hace con una C minúscula, es la capacidad calórica, que le habíamos llamado C, partido por unidad de masa. Pero sabíamos que la capacidad calórica, habíamos dicho que era la razón entre la cantidad de calor que tengo que entregar por la variación de temperatura que voy a producir. Es decir, mientras más calor yo necesite para hacer una variación de temperatura, entonces voy a estar hablando de una capacidad calórica más grande. Entonces me quedaría así. Q partido por delta T por M. Así quedaría el calor específico. Si esta cuestión la ordenamos un poco, me va a quedar entonces que Q es igual a M, es igual a C, calor específico, por M por delta T. Y esta es la famosilla ecuación que vamos a utilizar para resolver problemas. CTM, claro, sería una manera súper interesante de aprenderse el calor específico. El calor específico, ¿cómo se relaciona con las otras cosas? Bueno, el calor cedido o recibido es CTM. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar con el calor específico? Entendámoslo de cierta manera. El calor específico lo tenemos que entender como la energía necesaria para que una unidad de masa, o sea, un gramo, por ejemplo, un kilogramo, una unidad de masa de una sustancia aumente su temperatura en 1 grado Celsius sin cambiar de estado. Estamos dejando de lado los cambios de estado. Entonces, si un objeto tiene un calor específico alto, quiere decir que tiene una inercia alta. Es decir, yo necesito más energía para cambiar su temperatura. Más energía para la misma unidad de masa cambiar su temperatura. Por ejemplo, entre el agua y el metal. ¿Quién tiene mayor calor específico, el agua o el metal? A ver si se va entendiendo. Ya, pues calor específico CTM. Ya, pues. Yo les voy a decir calores específicos a ustedes, parece. ¿Quién tiene mayor calor específico? El agua. ¿Están seguros? ¿Seguras? ¿Todos mis calores específicos? Nada. Y aquí tenemos una tabla de calores específicos.
Vamos a ver si está en lo correcto lo que están diciendo. El calor específico del agua, cáchese esta, el calor específico del agua es el mayor de todos. ¿Qué quiere decir que tiene un calor específico alto? Que tiene una tendencia muy alta a mantener su temperatura. Es decir, es muy estable, entre comillas. Le cuesta mucho, hay que tener mucha energía, está testaruda el agua para cambiar de temperatura. Hay que gastar mucha energía para cambiarla. Pero en cambio el oro no, miren, el oro cambia de temperatura muy rápido. O sea, se necesita muy poca energía para poder variar su temperatura porque su calor específico es muy bajo. ¿Se entiende o no lo del calor específico? Mientras más calor específico, se necesita más energía para cambiar la temperatura, pensando que es la misma unidad de masa. Por eso es que el oro se funde tan rápido. ¿Alguna duda? Usamos la ecuación para saber qué cantidad de calor se debe suministrar a un objeto para que cambie de temperatura. Efectivamente, eso sí, Marla Indy. Para eso es, pero recuerda que siempre que no cambie de estado. Perfecto. Entonces, a ver, ¿qué tiene más calor específico? ¿El agua o la arena? ¿Quién tiene mayor calor específico? ¿El agua o la arena? Y el calor específico del mercurio no me lo sé, pues busque en Google. Pero debe ser bien bajo, como es un metal, debe ser bajo. ¿Quién tiene mayor calor específico? ¿El agua o la arena? ¿Cómo es esta desigualdad? El calor específico del agua y el calor específico de la arena. ¿Para dónde va la desigualdad? No, calor específico. Cuando hablamos de calor específico estamos considerando la misma cantidad de masa. Es unidad de masa. Es la energía necesaria para aumentar en 1 grado una unidad de masa. ¿Quién tiene mayor calor específico? ¿El agua o la arena? Muy bien. Exacto. El agua. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando ya se viene el verano, la arena mantiene una temperatura, o sea, se calienta igual rápido. Aumenta su temperatura rápido. En cambio, recibiendo la misma energía lumínica, eh, el agua no cambia su temperatura. Bueno, obviamente hay más agua que arena, pero aún así la arena tiene menor calor específico que el agua debido a que se enfría o se calienta con mayor rapidez que el agua. Entonces, vamos a mi pregunta desafío. Hoy día para terminar, una pregunta muy simple. Mañana, la próxima clase, vamos a hacer ejercicio
que tienen relación con lo que vimos hoy día. Ya, aquí viene la pregunta desafío presentada por nuestros amigos de la Universidad Mayor. Aquí viene. Turururum. De un fogón se saca un alfiler y un tornillo, ambos de acero. Cuando se dejan caer en cantidades idénticas de agua a la misma temperatura, ¿cuál genera un cambio mayor de temperatura en el agua? ¿El alfiler o el tornillo? ¿Qué creen ustedes? Ya, voy a agregar una pregunta más. ¿Por qué, po? Perfecto. La respuesta que están dando todos es la siguiente. La respuesta es que el tornillo genera un cambio mayor de temperatura. El tornillo. ¿Por qué? Porque tiene más masa que el alfiler. Tener más masa implica que tiene mayor energía interna. Recuerden que lo que está pasando es que teníamos un fogón, o sea, el fogón está prendido. Los dos están al rojo vivo, imagínense, pero tengo un alfiler y un tornillo. Y los dejo caer en cantidades idénticas de agua. Las aguas están a la misma temperatura inicialmente. ¿Cuál genera mayor variación de temperatura? Al tener mayor energía interna, puede ceder más energía en forma de calor. Al poder ceder más energía en forma de calor, porque tiene más energía interna, porque la energía interna sí depende de la masa. Recuerden que la energía interna sí depende de la masa. Entonces, como tiene más masa, tiene más energía interna, puede ceder más energía en forma de calor al agua. Otro ejemplo relacionado con este mismo experimento. ¿Ustedes saben qué temperatura tienen las chispitas que cuando hacen un asado? Ya, ustedes están haciendo un asado y saltan unas chispas del carbón. ¿A qué temperatura están? Yo creo que deben estar sobre los 500 grados, 600 grados.
Elifang dice que no come carne, por eso no hace asado. Pero uno puede asar verduras. Ya, entonces la temperatura que tiene esa chispita es muy alta. Pero si cae esa chispita en un recipiente con agua, aunque esté a 1000 grados, esa chispita no va a calentar en nada el agua. ¿Por qué? Porque aunque tenga mucha temperatura, su energía interna es baja porque tiene poca masa, comparada con la energía interna que tiene un recipiente con agua. Entonces, si viene una chispita, aunque sea 2000 grados, así una cuestión diminuta, debe pesar menos de 1 gramo, y cae en un recipiente de 1 litro de agua, no va a calentar nunca el agua. ¿Por qué? Porque tiene muy poca masa. Ahí se entiende que la temperatura no es solamente un factor importante en la transferencia de calor, sino que también la masa. La temperatura es importante, sí, tiene que haber diferencia de temperatura para que haya transferencia de energía. Pero lo que se está transfiriendo no es temperatura. Yo no le estoy transfiriendo temperatura, le estoy transfiriendo energía interna. Y la energía interna no depende solamente de la temperatura, depende también de la masa. Ya, Susana Lisset siempre con sus comentarios indeseables. Pero bueno. Chicos, los espíritus emprendedores analizan todo. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, chicos, vamos a terminar la clase de hoy, lamentablemente. Se nos pasó volando el tiempo, pero ya la próxima clase vamos a avanzar con un poco más de esto de transferencias de calor. Vamos a aplicar la ecuación que vimos anteriormente, la Q igual a CTM, la famosa nueva ecuación que vamos a estar utilizando. Y vamos a ver transferencias de energía en otros contextos, mecánicos. La conservación de la energía cinética, potencial, cómo se van transformando y cómo eso va haciendo variar, no sé, la rapidez de los cuerpos y todo eso. Ahora eso. Gracias a todos por participar. Que tengan una bonita semana. Y nos vemos mañana nuevamente. Que estén muy muy bien. Un abrazo. Les cuento que en pocos días más vamos a tener una clase especial sobre ingresos alternativos a las universidades y sobre la beca vocación de profesor. Así que los esperamos que participen también en esas clases de orientación. Que estén muy muy bien. Chao, chao.